Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son ya las 8:07 de la mañana. Hoy es martes 29 de abril. Fernando Carballo y Mávila Huertas los acompañamos a partir de este momento y durante las próximas 2 horas. Escuchábamos, Fernando, al presidente del Congreso conversar con nuestros compañeros de la rotativa del aire. La verdad es que las respuestas que ha ofrecido no satisfacen todas las dudas y, por supuesto, las inquietudes que hay en torno a la contratación de esta señorita de apellido Lozano, Yesenia Lozano, en una oficina que fue creada hace muy poco. Cuando Carlos le preguntaba por qué esta injerencia de Alianza para el Progreso, porque había hasta un póster, una fotografía en esta oficina, claramente es una oficina, se supone, administrativa del Congreso. No es una oficina, la oficina de algún congresista de APP o un local partidario. La respuesta del presidente del Congreso, no fue, repito, satisfactoria, pero hay un compromiso, y esperamos que lo honre, de ofrecer claramente una explicación, porque no se puede seguir dejando pasar por alto este tipo de cosas o decir que es algo menor. No, hay que exigir que nuestras autoridades finalmente cumplan con la palabra que le otorgan a la ciudadanía, y cuando se comprometen a decir algo o a sancionar algo, pues lo tienen que hacer. Mávila, buenos días a los que nos oyen por radio, nos escuchan por televisión y nos siguen por redes sociales. El tema es grave porque se trata de la institución que nos representa a todos, por cuyos miembros hemos votado y que se supone que debe dar un ejemplo de transparencia y de sentido en el servicio público. Se ha distorsionado esto con cargos de confianza que en este momento son tantos como los que hacen carrera ahí, que son independientes de los partidos. Se ha instalado la mala costumbre que los partidos políticos meten a sus ex asesores, a sus miembros y dirigentes ahí, y eso no va en beneficio de una institución que cada vez crece más, que cada vez tiene más presupuesto, que cada vez más vota leyes dudosas, sino contradictorias, que hay que rectificar rápidamente, y que incurre en prácticas vergonzosas como esta, una señorita que no responde a los mejores cánones de la excelencia curricular, beneficiándose de un salario que es más alto que el que cobran los congresistas. Los propios congresistas, pero además una oficina que no tiene sentido. Centro de Modalidades Formativas, creada hace unos meses nada más. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No es solamente colocar en los puestos que hay, sino inventar ahora, crear puestos para la gente de los partidos, que hoy ostentan poder, pero ojo, no llegaron con una representación como para... Además, tampoco es ético, ¿no? Hay, en fin, un problema legal y un problema ético al tiempo. Pero vamos a iniciar el programa, a propósito de problemas éticos y legales, con otro asunto que ha ido creciendo, porque cada vez son más las agrupaciones políticas envueltas en esto que se ha denominado la fábrica de firmas falsas para inscribir partidos políticos. Ese es el tema con el que empezamos esta mañana, y está con nosotros ya aquí en la cabina de RPP el excongresista Edgar Villanueva, quien presidió una comisión investigadora allá por el año 2004 sobre firmas falsas denunciadas contra el partido fundado por el expresidente Alejandro Toledo. País Posible. Fueron varios los meses de trabajo parlamentario y queremos preguntarle y recordar a través de su presencia aquí en el programa a qué conclusiones se llegó y dónde estaban las falencias en aquel entonces y si se han corregido o no en la actualidad. Muy buenos días y muchas gracias. Buenos días, Mayra. Buenos días, don Buenos días, señor Villanueva. Gracias por la invitación. Sí, en efecto, nosotros tuvimos esa experiencia y un encargo del Congreso el 2004. A fines de 2004 se instaló la comisión, debido a que meses antes había comenzado una serie de denuncias públicas derivadas de una fuente, que eran los famosos tríos Los Panchos, que no tenía nada que ver con lo musical, sino tenía que ver precisamente con una organización preparada, jerarquizada, para montar una fábrica de firmas falsas. Estos señores, el denominado trío Los Panchos, en realidad envió una serie de cartas a Alejandro Toledo, de ahí la fuente de donde sale el escándalo, en la que le reclamaban que les diera puestos de trabajo conforme a su compromiso y dinero, porque resulta que estos señores habían sido parte de esa organización.
ante la evidencia pública a través de los medios, se armó todo un escándalo. Se trató de buscar por los medios, ¿no?, dónde estaba la responsabilidad y quiénes eran los responsables de esas denuncias, porque se evidenciaba de que, según la declaración de esta señora Burga, Carmen Burga, habían sido parte de este trabajo de falsificación de firmas para el partido. Para un solo partido, para un solo para el partido de Toledo. Así es. ¿Cuántas firmas fueron falsificadas y presentadas al jurado? Se presentó cerca de 500.000 de firmas falsificadas en realidad, ¿no? Y hubieron muchísimos problemas ahí porque esas firmas pasaron a través del jurado, a través de la OMPE y a través de la RENIEC. Pasaron y se inscribió el partido que antes se llamaba País Posible. Sí. Y luego se cambió fue Perú Posible. a Perú Posible. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Estos señores que reclamaban el pago o digamos la compensación por ese trabajo ilegal, al armarse el escándalo, fueron secuestrados por el gobierno, por gente del gobierno. La señora Burga y su familia fue sacada de su casa a la 1 de la mañana, en junio del 2004, y llevada a un hotel. Y se montó todo un operativo, digamos, apoyándose en el aparato del Estado, en funcionarios del Estado, cercanos a Alejandro Toledo. Y ellos armaron una salida del país para tratar de encubrir esos delitos que ella había denunciado, y con ese afán usaron no solo a Corpac, que fue el que financió, el que dio los medios, al aparato del Estado, al Ministerio del Interior, en este caso a lo que es Migraciones, sacaron pasaportes hasta en 15 minutos y hasta falsificaron firmas de los familiares de esta señora para sacarle los pasaportes. Es decir, todo un tinglado ilícito, incluido en la denuncia del supuesto secuestro, la salida del país con rumbo a Venezuela y Colombia de toda esa familia a fin de acallar el tema. Y en efecto, lo acallaron un tiempo. Sin embargo, las investigaciones y los medios de prensa que siempre ayudan en estas cosas fueron descubriendo que en efecto la señora había desaparecido. Y todos buscaban a esta señora porque querían desarrollar una noticia. Presentó entonces, y a raíz justamente de esa investigación, una moción de vacancia. Sí, pero quisiera decir lo siguiente antes. A ver. La señora Burga y su familia regresaron al Perú toda vez que no le habían cumplido con pagar los $100.000 que habían pactado con el gobierno. Le habían ofrecido ese dinero a cambio de que ella lograra la inscripción por ese $500.000 de firmas falsas. Le llevaron a una notaría a firmar documentos retractándose de la denuncia que había hecho un canal. Y es más, le grabaron, y no solo eso, no solo en la notaría, le grabaron y le filmaron. Había un sobrino de Toledo muy conocido ahí, Filete, ¿no?, que era el que al lado de los asesores de Toledo hicieron todo este operativo. De acuerdo, vayamos entonces al tema político central, como quería Mávila, el señor Toledo. Usted planteó que esto ameritaba una vacancia por incapacidad moral permanente. Así es, en efecto. Como se había aplicado contra Fujimori 4 años antes. Así es, ya, en efecto. Fue salvado Toledo por 4 votos. Exactamente. ¿Usted recuerda quiénes se abstuvieron? A ver, lo que pasa es que no hubo abstención. La comisión sacó un informe. El informe fue llevado a la presidencia y se programó una sesión para los 30 días siguientes, si no me equivoco. Pero resulta que de la manera más maniobrada, yo estaba incluso en el extranjero en un evento, adelantaron la sesión para que yo no estuviera presente. Pero volví de España, felizmente, y llegué al Pleno a hacer mi informe. Fue una cosa realmente terrible y absolutamente escabrosa. ¿Por qué? No solo recibí ataques, sino que no permitieron que se discutiera la moción. La moción decía claramente, no era por delitos, porque esa vez ya se discutía el tema si a un presidente se puede investigar o no. Incapacidad moral. Por incapacidad moral debido a que el señor había usado el aparato del Estado con fines de encubrimiento, con fines de sustraer la justicia a personas, porque esa señora... ¿Recuerda esos 4 votos? ¿Cómo? ¿Recuerda los 4 votos? Que sí, no permitieron que se concretara la... No, lo que pasa es que hubo así. Se llevó a la votación y votó un bloque de Perú Posible, el FIM y otros aliados para ese entonces. Recuerdo claramente votos, por el señor Lescano, que se suponía que era independiente y que iba a apoyar incluso la moción de vacancia. Recuerdo así varias figuras que votaron en contra.
Y por supuesto esa vez, incluso cuando fuimos a interrogar al señor Toledo a Palacio, fue la primera vez que una comisión investigadora entró al Palacio a interrogar, no quisieron que se grabara. Y ahí estaba de primer ministro el señor Ferrero y de ministro de Justicia el de que ahora es presidente del Congreso. Eso es algo bueno. Permítanos hacer una pausa, señor Villanueva. Nos ha contado lo que ha sucedido en el año 2004, cuando se descubrieron cientos de miles de firmas falsas de beneficio del que fue elegido, el señor Toledo. Yo quisiera que nos diga después de la pausa qué pasó con esas fábricas de firmas falsas y si usted sospecha que han podido seguir actuando en la sombra durante estos últimos 21 años hasta que se produzca y se descubriera lo que sabemos ahora, que hay varios partidos que han recurrido a fábricas de firmas y algunos de los cuales han presentado más de 5.000 firmas sobre las 25.000 que se reclaman ahora. Hacemos una pausa, nos tomamos con usted, señor Villanueva, tanto con el ex congresista Edgar Villanueva, que el año 2004 fue nombrado presidente de una comisión parlamentaria para investigar las firmas falsas que habían beneficiado en particular al por entonces presidente Alejandro Toledo. Y yo quisiera que nos explique, nos dice usted que los congresistas impidieron que se tomaran las sanciones mayores contra Toledo, que usted piensa que meritaba una vacancia por incapacidad moral. ¿Cómo se comportaron los organismos electorales? Bueno, esto fue también una cosa bastante terrible para el país, porque se descubrió que no había un análisis correcto, no había una validación correcta en la RENIEC. El Jurado Nacional de Elecciones no funcionaba de la manera adecuada para fiscalizar eso, porque era su obligación, y la OMPE tampoco. Entonces, el sistema falló y permitió la inscripción de este partido político. ¿No funcionaban bien porque eran cómplices del acto delincuencial? Había gente, no funcionaba, era una ineficacia total, ineficiencia total. Había gente, entre este grupo de los panchos, ¿no? Había gente que trabajaba en el jurado, en la OMPE. Un famoso tipo Cabaza. Famoso, sí. Claro, que trabajaba en el jurado y que era parte, además, era parte de este grupo, y parte de nuestra denuncia es este Cabaza. Y curiosamente, yendo a la línea de su pregunta antes de pasar la pausa, mire, don Fernando, ese señor Cabaza estuvo detenido, estuvo preso, igual que estuvo Margarita, la hermana Toledo, ¿no? Y resulta que cuando salió de la cárcel, volvió esta vez a la RENIEC. Recuerden ustedes que hubo un señor Castillo, presidente de la RENIEC, ¿no es cierto? Donde hubieron los problemas con el partido Podemos. El señor Castillo era un operador que fue elegido por la Junta Nacional, no era antes Consejo Nacional de la Magistratura, con pagos y sobornos, y eligieron a este señor. Cabaza volvió ahí. Claro, la pregunta que le había dejado sospecha. Fernando antes de ir a la pausa era si usted creía, ¿no?, que estas fábricas de firmas habían permanecido, digamos, de alguna manera, algunos de sus integrantes, durante todo este tiempo. Habían sobrevivido y de alguna manera penetrado el sistema en este momento. ¿Y cuál es la lectura, finalmente, para ir cerrando, que hace o su interpretación del escándalo al que estamos asistiendo ahora con las firmas falsas para la inscripción de nuevos partidos políticos? Lo que yo creo es que hay todo un sistema, unas mafias organizadas que hacen este trabajo para aquellos que solicitan esos servicios. Y esto está de alguna manera evidenciado con lo que un programa el día domingo ha demostrado, y hay testigos en el sentido de que ellos fabrican estas firmas y las venden a los partidos. Entonces hay todo un sistema que viene arrastrándose y no se ha corregido pese a los problemas que viven y pese a las recomendaciones que dio la Comisión. Ahora, la diferencia entre lo que hoy sucede es que lo nuestro fue ex post, o sea, fue después de las elecciones, cuando ya había ganado Toledo y saltó el escándalo. Ahora, en cambio, es ante. Significa que los partidos han sido descubiertos con firmas falsas, no solo a las firmas que fueron rechazadas, como anoche informó la RENIEC. A mí me parece muy sesgado, ¿no? O en todo caso, que trata de justificar la accional indebidamente o maliciosamente a la propia RENIEC. ¿Por qué? Porque RENIEC informa de 300.000 firmas, ¿no es cierto?, que no fueron aceptadas. Pero lo que no informa a la opinión pública es de las firmas que ya están ingresadas, de las cuales hay evidencia, y que ellos no supieron, ¿no es cierto?, revisar adecuadamente. Entonces hay todo un sistema
tanto de gente que se presta a esto, y hay estos partidos, muchos de ellos, Señor Villanueva. seguramente están comprometidos con este tema. Sí, parece que la historia se repite y bueno, le agradecemos que haya estado aquí recordando lo que ocurrió en aquel entonces con ese detalle. Lo importante ahora es ver cómo vamos a resolver como sistema o como país esto antes de que se inicie el proceso electoral. Quiero sugerir, sí, por en favor, 30 brevemente, segundos, porque nos gana lo el siguiente. tiempo. Tiene que hacerse una auditoría. Hay sistemas de software que pueden demostrar si una firma es válida o no, comparando con lo que existe en los registros. Eso se ha debido usar. No se usa la tecnología. Se está haciendo las cosas manualmente. Bien, se le tiene que hacer una agradecemos. auditoría, creo yo, Sí. a los partidos que ahora están inscritos. De todas Sería maneras, lo muchas mejor. gracias por estar con Gracias a nosotros ustedes. esta mañana. Tenemos información importante porque el tercer juzgado penal colegiado nacional va a dar a conocer, Fernando, el íntegro de la sentencia